La tremenda fragilidad política de Mauricio Macri determinó que hoy saliera Sanleris, el presidente del Banco Central, a dar una casi insólita conferencia de prensa. Es que se siente tan atacado, tan vulnerable Macri. Recién analizábamos con Iván Jagroski lo que significan los dichos de Cornejo, el gobernador de Mendoza. No necesariamente Macri tiene que ser el candidato, como diciendo, puede ser otro el candidato. En el fondo estará pensando, tiene que ser otro el candidato. Macri está padeciendo el ataque de Carrió, que le dijo a él, a Marcos Peña y al que raye, dan asco por la soledad en la que han dejado los candidatos provinciales al ver que iban a perder. Entonces, ha sido también un bochorno. Dentro de las filas de Cambiemos es indudable que está débil como nunca Macri. Será por eso que, porque la inflación no fue de 4 puntos, sino de 3.4, fíjense ustedes, la modestia del argumento lo mandó a Sanleris a hacer una conferencia de prensa. 3.4 fue lo que se anunció hoy por el INDEC. Esta es la inflación y entonces lo arroparon a Sanleris y lo mandaron a la cancha con un atril para decir que algo está funcionando bien, que la inflación está bajando. Miren el acumulado. ¿A ustedes les parece que es un contexto en el que seriamente alguien pueda hablar de la baja de la inflación? Porque cayó un punto, 55,8 en 12 meses. 55,8, es decir, 56. Por otra parte, es muy posible que alguna vez vaya bajando la inflación, si no hay quien consuma. Cerraron 7.000 comercios en 4 meses, 7.000 comercios que bajan la cortina, que terminan con sus sueños y también con lo que aportaban al erario público, porque su trabajo rendía frutos seguramente trascendentes. 7.000 comercios han cerrado. ¿Y por qué? Porque no hay consumo, y este es el drama de la Argentina. Cuando baje la inflación, será la harta demostración de que la gente ya no tiene nada para comprar. Y tiene muy poco ahora. Vamos a analizar lo que es el salario mínimo, la caída que ha tenido, un 50% en dólares con respecto al 2015. El salario mínimo era de 608 dólares. ¿Sabe cuánto es ahora? En el 2019, el salario mínimo en dólares, 277 dólares. Se lo vamos a hacer para que usted lo pueda apreciar en una comparación con otros países de esta manera. Es una animación muy interesante, al cabo de la cual vamos a tener el crédito. La línea azul es Argentina en cuanto al salario mínimo. Estuvo arriba en el 2011, en el 2012, sacaba cada mes más ventaja a Paraguay, a Uruguay, a Ecuador, a Brasil, a Colombia, a los que fuera. Siga atento a la franja azul, celeste, mejor dicho, que es la Argentina y el salario mínimo. 2014, 2015, cada vez sacaba más ventaja. 2016, se estrecha. 2017, nuevamente. Y mire lo que pasa en el 2018. Mire la franja como empieza a bajar, como si fuera una carrera de autos que los pasan todos. Allá va en el 2019 el salario mínimo de la Argentina. Y ahí se queda. Esta es la realidad, que no pueden cambiar con una conferencia de prensa por la desesperación de Macri, que Cornejo le dice que cualquiera puede ser el candidato, no necesariamente Macri. Y en consecuencia dice, debo estar muy débil, para que Cornejo, adicto a mí, que ha sido uno de los grandes seguidores, para hablar sin ofender a Cornejo, de Mauricio Macri, dice esto a un mes del cierre de listas, es demasiado grave. Y de ahí viene, de esta fragilidad, de esta evidente debilidad, la conferencia de prensa que teníamos hoy, mirábamos y no entendía yo por qué estaba este señor Sanleris hablándonos ahí, mencionando el dólar, que si se mantiene en 46, 46.20, 46.40, es estrictamente porque están despilfarrando dólares que nunca debieron tocar. El Fondo Monetario Internacional traicionó todo por orden de Trump para permitirle al gobierno de Macri que al menos el dólar no se le dispare. Porque si con los datos económicos están diciendo no necesariamente es el candidato, el plan B, y Carrió diciéndoles que le da asco tanto el comportamiento de Macri como el de Marcos Peña y el de todos los demás, es porque esto no tiene ya prácticamente caminos a recorrer para Macri. Y por ahí se quiso defender con la conferencia de prensa. Pero mire lo que sucede cuando uno recuerda las promesas de Macri.
Macri es víctima de sus propias mentiras. Es un mentiroso serial, un hombre que no puede parar de mentir. Pero una de las primeras fue esto de ganancias. Miren lo que pasa con las ganancias. Él prometió eliminar ganancias, eliminarlas. Decía en mi gobierno, ningún trabajador pagará ganancias. Veníamos de años en los cuales el otro gobierno había sido muy perseguido por los medios, Clarín, Nación, pero también por los sindicalistas, muchos de ellos, porque era un gobierno que no quitaba ganancias, que no es fácil, es evidente, si no, no hay recaudación y por otra parte la brecha se hace más grande. Uno quisiera que no se pague ganancias. A todos nos gustaría la posibilidad de cobrar nuestro sueldo completamente líquido, porque es lo que tenemos en mente y cuando vamos a la realidad queda bastante menos. Pero no lo hizo, lo prometió aprovechando la circunstancia política. Mire lo que está diciendo aquí Ismael Bermúdez. A pesar de ganar menos, se va a pagar más por ganancias. Se debe a que el Estado no permite elevar el mínimo no imponible y las deducciones. No sé si tenemos cifras al respecto, porque son muy interesantes también. Aquí van, entonces, los destacados con los cuales queremos mostrarles a ustedes hasta dónde se ha llegado con esto. Ah, no, este es otro, esto es lo que viene después. Oh, muchos materiales. ¿Lo tenemos ahora sí? No, si no, lo dejamos ahí. Vamos a contarles a ustedes el lugar donde está la ciencia. Ese tuit que salió como si tuviera ganas, dice, yo tengo que aparecer ya, y se nos adelantó, tiene que ver con Roberto Salvarezza, uno de los hombres de la ciencia más importantes que tiene el país. En el tuit escribió, mire esto, ¿cómo no va a estar cayéndose a pedazos el gobierno de Cambiemos? Todo vale para poder seguir haciendo ciencia en la Argentina de Mauricio Macri. Los científicos van a la TV y ahora recurren al trueque. Los científicos tienen que trocar cosas de un sector que estudia tal materia a otro, intercambiar algo porque de otra manera comprarlo directamente no pueden, no hay manera de adquirirlo. Sí, esto nos lo contó Sandra Bocanegra, una científica de Santa Fe, esta mañana. Por ejemplo, yo tengo un equipo que pongo a disposición de otros grupos para hacer análisis y intercambio por cosas que yo necesito, por insumos que necesito, por ejemplo, un tubo de gas o algún reactivo u otros análisis, porque al no tener financiamiento yo no puedo pagar. Yo estoy haciendo análisis para otro grupo a cambio de un tubo de gas metano de alta pureza que nosotros necesitamos y que cuando averiguamos el precio no lo podíamos pagar. Entonces hablan con colegas, con gente del CONICET, de distintos lugares para ver si pueden canjear sus conocimientos por lo que están necesitando y que no hay manera de que les llegue desde un gobierno que, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, no puede tomar ninguna medida a favor de la ciencia, la cultura, la educación. ¿Qué es eso? Para un país que tiene que pagar cientos de miles de millones de pesos a cada momento por la deuda que ha contraído a 100 años. Los científicos santafesinos hacen trueque para seguir investigando. Y esto es así. Y mañana vamos a tener, en el marco de reducciones presupuestarias, ahí cuentan que los investigadores de CONICET de Santa Fe se vieron en la necesidad de agudizar el ingenio, lo que acabamos de ver con la nota de Sandra Bocanegra. Mañana se va a hacer la 7ª marcha de personas con discapacidad contra este gobierno. Mire, esta es la invitación. No al ajuste en discapacidad. Señor presidente, intervenga. Aumento de aranceles de emergencia, no a la provincialización del transporte para los beneficiarios de Incluir Salud, y de esto vamos a ocuparnos ahora. Pago de la deuda de Incluir Salud, no al recorte de pensiones por discapacidad. Es mañana a las 10:30 esta invitación en la Quinta Presidencial de Olivos. Hasta allí van a llegar en sillas de ruedas, en muletas, los que no pueden ver, los que no pueden oír, todas las personas que tienen una discapacidad y que este gobierno desatiende desde hace ya bastante tiempo. Esta sería la 7ª marcha. Anoche, en ADN, con la brillantez habitual, presentaron este informe sobre lo que ocurre con la discapacidad en la Argentina.
transportistas a partir de enero decidieron no dar más servicio en su mayoría, no sé si todo, pero a incluir salud, porque bajaron de 20, lo bajaron a 16 el valor. O sea, no le cerraban los números tampoco. No cierran los números, evidentemente no. Bueno, Silvana necesita tener su centro de día y si no tiene transporte no puede venir al centro de día. Es así, es lineal. Sin transporte no puede ir No hay al centro. centro de día, ella necesita su centro de día, en casa es como una plantita. Mi hija acá aprendió muchas cosas, era la primera vez que viene a un centro de día. Y es feliz mi hija, y yo soy su voz de ella, ¿no? Nosotros los padres somos los voz de los chicos. En base a eso, que no querían darnos servicio, tuvimos que sacar 3 camionetas, o sea, comprar 3 camionetas para poder tener transporte. Tendrían que saber lo que es la relación que hace el chico con discapacidad. O sea, él tiene un transporte de hace años que lo viene llevando. Él, por ejemplo, él sabe, él se levanta solo a la mañana, mamá viene la mommy para él es la combi que viene a buscarlo, que lo lleva, que lo trae. Y estas 3 camionetas, si uno tuviera el personal en blanco como tendría que ser y lamentablemente no se puede, en lo que es choferes y celadoras, tenés que hablar de 280.000 pesos las 3 camionetas con combustible y el trabajo en sí. Y la factura es 148.000 pesos. O sea, te reconocen la mitad. Sí, tan claro como es. No se puede entender, porque hay gente que tiene problemas distintos a los de la media y deben ser atendidos de una manera especial, justamente lo que no hace un gobierno neoliberal. No se quiere ocupar de las minorías, son un gasto, en todo caso esconderlas, pero siempre ignorarlas. No nos olvidemos que contra esto habló hasta Lustó, que pretende llegar a un lugar político importante y invirtió buena parte de un discurso de los últimos tiempos en el Congreso para hablar contra los discapacitados. Mire cuál es la situación, a dónde hemos llegado en la pelea por ser cada uno más defensor del libre mercado, del libre comercio y de toda esta historia que nos está matando. Nos está cada día dejando más a expensas de lo que sea negativo para cada persona y para el conjunto de la sociedad. Es tristísimo. Como también lo es lo que pasa en el mundo de lo que llamamos el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. El 25 de noviembre del 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, un mapuche de 21 años, que estaba con sus compañeros luchando en Villa Mascardi, peleando por terrenos como toda la vida le toca hacer a los mapuches. La gente, los presuntos dueños o los que se sienten dueños y no respetan a los verdaderos, según la historia, llamaron a las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales, cebadas como están los prefectos por el discurso de Patricia Bullrich, arremetieron a balazo limpio y mataron al pibe. Lo mataron de un balazo por la espalda cuando subía a un cerro procurando zafar. De allá, de ese cerro, lo bajaron 2 compañeros, a los que tuvieron presos después, porque algo tendrían que haber hecho, según lo que el gobierno, a través de Patricia Bullrich, tan inhumana como es, quiso presentar. Porque este joven que murió en ese recorrido del cerro hasta el llano, víctima de las balas de Francisco Javier Pintos, un prefecto que disparó a matar y que ahora, esta es la noticia del día, es acusado por homicidio agravado, lo cual es un alivio formidable, otra vez que nos llega desde la justicia, no de la de Comodoro Pi, pero parece ser que en otros ámbitos se puede encontrar ese alivio. Lo bajaron sus compañeritos, ya muerto casi. Y ellos, los que lo bajaron, quedaron presos. Y los prefectos quedaron libres. ¿Qué hizo a continuación Patricia Bullrich? Mentir. La noticia de hoy es esta. Ordenan la detención del prefecto acusado del crimen de Rafael Nahuel. Se llama, como le decíamos antes, Francisco Javier Pintos. El Tribunal de Segunda Instancia ordenó que se investigue, además, por el delito de homicidio agravado a esta persona y no por exceso en legítima defensa, porque no se tuvieron que defender de nada, pese a todas las mentiras que dijo Patricia Bullrich, acompañada por Garabano, por Michetti. Y para que aprendamos a leer los diarios,
Vamos a hacer un recorrido para que sepamos de dónde nos viene tanta infamia, para que podamos entender que también la fragilidad política tremenda que en estos momentos tiene Macri procede de que mucha gente se da cuenta de la criminalidad de este gobierno. Miren lo que dice Sebastián Premisi en Cadena del Sur. Fue una cacería lo del caso Rafael Nahuel. Un contundente fallo de la Cámara Federal que pidió la prisión del cabo Pintos. Violencia estatal, escribe nuestro colega Sebastián Premisi, construcción del enemigo interno, versiones guionadas por el Ministerio de Seguridad, descripción de los hechos que configuraron una patraña para acusar a los mapuches. Todo esto puede leerse en una sentencia de la Cámara Federal de Roca que procesó a Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal que asesinó a Rafael Nahuel. Ahora recorramos las mentiras del gobierno. Estas cosas sirven para ilustrar, cuando hay episodios de esta naturaleza, cómo tenemos que levantar las defensas ante las mentiras del gobierno y, por supuesto, de los medios hegemónicos. Escúchenla a Bullrich. Desde nuestro punto de vista, está claro. ¿Sí? Sí, porque ya están todas las pericias. Hay 3 de los usurpadores, uno de los cuales era Nahuel, que murió, y 2 más, que uno hermano de John Esguala, que tenían, ya salió pólvora en sus manos. De los 30 que había, los únicos 3 que se pudo hacer un examen, una pericia, fue estos 3 que fueron los que bajaron llevando a Nahuel, que ya tenía un tiro. Que pólvora en su mano significa que ellos dispararon, armas de fuego. Sí, por lo menos que tenían armas. Sí. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. Esto decían. Garabano también aportaba lo suyo, ¿eh? No podía ser de otra manera. Abierto al diálogo, siempre estaba la solución de estas controversias, generando espacios que permitan encontrar soluciones. Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley o la extorsión o la presión como una forma de algún modo vulnerar la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. Las condolencias a la familia, tanto de la persona fallecida como las personas heridas, pero me parece que los argentinos tenemos que aprender de una vez por todas que no es la violencia. Bueno, todo el mensaje en ese estilo y en ese sentido. A su lado, la ministra acababa de decir que tenían armas que habían arrancado un árbol de cuajo y cosas por el estilo. Siempre la mentira. Bueno, mintió en el caso Santiago Maldonado, mintió con la muerte de Facundo Ferreira, un niño de 12 años que asesinó también la policía en Tucumán, mintió en este caso. Mintió el otro día, inmediatamente trató de llevar agua para el molino del gobierno, diciendo que era una mafia política, que por supuesto ya sabemos a quién le iban a endilgar la responsabilidad cuando se produjo el crimen, el doble crimen del Congreso. Pasan cosas que a veces pueden también mover, no digo a risa, no lo voy a decir más de esta manera, porque son demasiado patéticos. Mírela a Michetti en el programa de Legrand. Existe el ataque, o sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los prefectos. ¿Según quién, Gabriela? ¿Según quién? No. Según, o sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, ¿Qué armas hay? Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas. No, o sea, lanzas. Eso es, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, no sé ondas, piedras. Piedras, ondas, y también armas de fuego, que no se sabe si... Sí, no se sabe. ¿O no se sabe? No se sabe. Bueno, pero entonces vos dijiste lo que no se sabe... Dijo Bullrich que habían encontrado huellas en las manos de 3 de ellos. Mentira. Absolutamente mentira. Las vainas que se encontraron, cientos, eran todas de los prefectos. No había una sola que pudiera corresponderse con otro tipo de armas que no fueran las que ellos usaron. Todo una enorme mentira para presionar además a la justicia. Pero mire, mientras tanto, ¿por qué esto es posible? Porque hay algo más fuerte, más poderoso que el propio gobierno, que es el periodismo que se queda con todo en el país. Mire las cosas,
los títulos nada más, acérquense por favor, de las notas que escribió Clarín sobre este tema. Porque cuando lo dice Bullrich, lo dice en función de lo que señala Clarín. Encuentran pólvora en las manos de Rafael Nahuel, encontraron pólvora en las manos del joven mapuche, también hallaron restos de pólvora en los mapuches Lautaro González y otro más. Era mentira. Otra de Clarín, nuevas dudas y sospechas por la causa de la muerte de Rafael Nahuel. Las dos versiones por los restos de pólvora, una de las protestas por la muerte del joven Rafael Nahuel, el Mascardi, a fines del año pasado. La más leída, la tenían entre las más leídas de las notas. Estaban orgullosos de eso. La justicia procesó 5 prefectos y 2 mapuche en medio de un intento de desalojo de las fuerzas policiales. Acusan a científicos de Bariloche de manipular información. Cuando empezaron a decir que no había huellas de pólvora, inmediatamente Clarín le salía por este lado. Operativo de prefectura contenían restos de pólvora. Protesta en la Ruta 40 cerca de Bariloche a un año de la muerte de Rafael Nahuel. Esto fue en noviembre pasado. A un año de la muerte de Rafael Nahuel queman maquinaria, siempre presentándolos de la peor manera. Caso Rafael Nahuel. La próxima semana concluiría el estudio, pero siempre un estudio que iba a llevar a que ellos tenían armas y habían disparado contra las fuerzas policiales. La justicia tiene dudas acerca de quién fue el autor. Plantear las dudas para que nunca se llegue a la justicia. Todo con la historia del RAM. No nos olvidemos que antes, pero todos los medios de Clarín y La Nación y la gente del gobierno con Patricia Bullrich al frente, nos decían que había una organización poderosísima que recibía dinero de la mismísima Inglaterra y de otras partes del mundo. Nosotros veíamos todos las casas tan humildes donde viven ellos, las boleadoras y las piedras que usan como armas cuando quieren enfrentarse con la policía. Todo el mundo lo veía y sin embargo Patricia Bullrich decía que existía el RAM y Morales Solá le daba con todo el RAM en las notas, el peligro que significaba para la Argentina, para su estabilidad, para la tranquilidad social, para la democracia, para la república, el RAM. Y por eso, cuando matan a un joven mapuche de 21 años, cuando lo asesinan, bueno, es la consecuencia de la lucha del RAM. Recordemos esto porque es necesario que estemos pendientes de lo que nos hacen cotidianamente estos medios de comunicación. ¿Quién financia las RAM? Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y por qué? ¿Inglaterra? Sí, sí. ¿Y por qué? Eso lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absoluta. Se habló siempre se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tienen confirmado. Totalmente. Absolutamente confirmado. ¿Y por qué una asociación inglesa ayudaría? Bueno, no sé. Digamos, uno puede pensar que por filantropía o por intereses. No sé. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. ¿Y vos qué pensás de los mapuches, de los RAM? ¿Te preocupa eso? Sí, me preocupa, claro. Es preocupante, ¿no? Claro que sí, porque hace tiempo que está dura la situación en el sur en términos de violencia. Pero en el gobierno anterior estaban también los mapuches. Por eso, los RAM. en realidad... ¿Y nunca intervinieron o sí? No, no recuerdo, ¿eh? No, la verdad es que no. El grupo RAM apareció ahora. Sí. Nunca ha habido agresiones o violencia del estilo que genera el grupo RAM. Sí, sí. El grupo RAM me parece que es otra cosa, que es este tipo de grupos que muchas veces aparecen. El RAM. La gente consume y cree que efectivamente había una célula terrorista tremendamente poderosa que estaba atentando contra todo. Después van y los matan por la espalda con un fusil a chicos que estaban defendiendo su tierra en Villa Mascardi, tirando piedras, gritándole algo a la policía. Lo asesinan y todo el aparato del gobierno, el fallo de la Cámara Federal de General Roca dice que el gobierno quiso construir un enemigo y que esto es una gran mentira. Mire, cuando tengamos todo el fallo, a lo mejor mañana lo compartimos una parte. A ver si le da un día un poco de vergüenza. Como también tendría que darles el ataque lanzado contra la Corte Suprema de Justicia. No era que la justicia es independiente, no era que jamás se meterían con la justicia,
Si hacen con la Corte Suprema esto que está ocurriendo a partir de la decisión de pedir el expediente del juicio que tenía que empezar, el juicio oral, el 21 de mayo próximo, a la expresidenta, ¿qué no habrán hecho con Carzoglio? Cosa que se sabe. ¿Qué no habrán hecho con los integrantes de la Cámara Federal de Mar del Plata? Cosa que no se sabe, pero que tuvieron la valentía de proceder, por lo menos por ahora, dejándole la causa al juez Ramos Padilla. Cómo actúan permanentemente en jueces de primera instancia, en las cámaras, en la Cámara de Casación, todos ellos, por supuesto, prestándose a una gran vergüenza. La cuestión es que la Corte dijo ese expediente es una vergüenza, entre otras cosas porque bastaba con mirar televisión, el programa de Gustavo Silvestre, ADN, en general de C5N, porque ahí hay pruebas, no es que habría, ese verbo casi no aparece, lo que había era constancia, pruebas, como esto, por ejemplo, que se presentaba mostrando que Fariña, esto es el título de hoy, la furia oficial contra la Corte Suprema de Justicia de todo el gobierno, están enloquecidos. El ministro Garabano, la secretaria Alonso, el diputado Tonelli, acusaron a los jueces supremos de hacer especulación electoral. ¿Y qué era lo que hacía el gobierno con sus jueces del Tribunal Oral, poniendo un juicio a la expresidenta 21 de mayo a 20 días de cerrarse las listas para las elecciones? Todo es una dimensión desconocida de la inmoralidad y la falta de ética. El guión de Fariña al descubierto. Mire estas placas que usted vio en nuestros programas. Como habíamos conversado hoy, a los fines de mejor pavimentar los caminos para el cobro de las coimas provenientes de las obras públicas, el kirchnerismo recurrió a numerosos artificios. En la ampliación, a los fines de mejor pavimentar los caminos para el cobro de las coimas provenientes de las obras públicas del kirchnerismo, recurrió a numerosos artificios. Era el mail del coach que le decía a Fariña lo que tenía que decir y lo que Fariña decía ante la justicia. Usted es integrante de la Corte Suprema. ¿Deja prosperar esto? Si tiene elementos como los que ahora probadamente tenía la Corte para evitar esta locura. Bueno, seguimos. Lo que dice arriba, el mail del coach, de la AFI, es lo mismo que dice Fariña en la ampliación de una indagatoria a la que fue 3 años después de haber sido detenido por primera vez. Entonces la Corte dice, esto no puede ser. Aquí no se ha permitido, no se han ajustado a derecho, todo lo procesal ha quedado por el camino. Denme el expediente, quiero echarle un vistazo a lo que están por hacer. Y el gobierno, el muy tolerante con la justicia, reacciona de esta manera. Sí podemos opinar sobre lo que creemos que genera esta resolución, ¿no? Y creemos que genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia. Y cuando se hace justicia se puede dilucidar quién es culpable, quién es no culpable, y se puede avanzar sobre recuperar los bienes que claramente han estado. Es incalificable. Lo que está diciendo Marcos Peña, hasta en lo intelectual, pero también en el poco aprecio que tiene por el sentido de la justicia. ¿Y el ministro de Justicia, Garabano, qué dijo? La verdad que es un fallo muy inusual, obviamente tiene un condimento político muy grande. A mí no me toca hacer mérito, es una decisión de la Corte muy escueta, es simplemente el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es donde, digamos, esto que hace... Efectivamente, impide la realización de una bestialidad jurídica, sí, a tiempo. Mire lo tolerante que es el gobierno, la jefa insólita de la Oficina de Corrupción, la impresentable persona que es Laura Alonso, también dura con la Corte Suprema de Justicia. Básicamente, como querella, la Oficina Anticorrupción se presenta a decirle al tribunal que esta decisión de la Corte, este incidente de la Corte, no es un obstáculo para que el tribunal continúe con el juicio como estaba previsto. Una chicada judicial vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años, y somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción para condenar y recuperar lo robado. Impune es ella, pero todos a las órdenes de Macri, que en medio de una actividad que no tenía ninguna relación, igual habló como Laura Alonso, la impune Laura Alonso, de ese tema, el de la impunidad.
Nosotros venimos a crecer, a desarrollar nuestro país. Pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y que eso nos va a permitir progresar y que es lo que todos queremos, progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido y que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso. Que no haya impunidad, aquella de la que yo he gozado y sigo gozando y prácticamente todos los funcionarios de mi gobierno gozan. Lilita Carrió hizo una lectura distinta. A ella se le ocurrió muy temprano, ocurrencia infeliz entre tantas, que había un acuerdo entre el gobierno y la Corte Suprema. Siempre tiene algo de ese espionaje raro que ella se permite hacer. La coalición cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad, dice en su tuit, acto seguido de haber señalado ayer que le daba asco su propio gobierno. Vamos a... ¿La quieren escuchar a Carrió? ¿O vamos directamente a Macri? Un poquito de Carrió. Todos deberíamos reflexionar cuánto le debemos a Mario Negri en el bloque de Cambiemos y al que muchos abandonaron en el momento de esa lucha. Qué terrible es que en las derrotas se borren todos. Me dan asco. Porque los dirigentes de Cambiemos que pelean en las provincias también tienen que defender a un gobierno que no puede obtener resultados económicos. Me parece inhumano, me parece servil. ¿Es cierto? Le parecen muchas cosas a Carrió. ¿Qué es Cambiemos en este momento? ¿Qué es hoy día? Enseguida lo van a ver a Cornejo, diciendo que no necesariamente el candidato a presidente tiene que ser Macri. Pero antes, un momento, tan solo como recordatorio, de Macri hablando de la justicia independiente. Justicia independiente, que termine con la impunidad. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. Muy bien, muy bien. Lo que él pensaba era manejarla totalmente y que no se le saliera de madre nada menos que la Corte Suprema de Justicia o la Cámara Federal de Mar del Plata. Todo lo demás lo tiene bajo control de una manera que asusta. No solo ahora, sino también a futuro. Todos los jueces que deja, como 300 jueces ha designado. No es poca cosa para asegurarse cierta impunidad a él que le gusta mencionar esta palabra. Y todo configura un momento muy malo para Mauricio Macri. Momento que él quizás nunca soñó cuando bailaba en el balcón de la Casa Rosada que iba a tener que afrontar. Ser presidente era algo más que caminar por alfombras e ir a las cenas elegantemente vestido para darse el gusto de saludarse con Obama y con otros presidentes. Ser presidente exige corazón, inteligencia, capacidad, generosidad, personalidad, estar por afuera de aquellos a los que les interesa nada más que lo propio y estar más cerca de los que necesitan de la mano extendida del gobierno. Terminar con el Estado fue su objetivo, terminar con el trabajo, el segundo objetivo, ir otra vez a un sistema agroexportador, 1910, 1920 con máquinas más sofisticadas, pero ese es el país que ha querido Macri, el que está construyendo. Y por eso, como más de uno se da cuenta, y porque sus errores son garrafales, le aparece el gobernador de Mendoza, inesperadamente, el señor Cornejo, un hombre que ha estado tremendamente cerca de Macri, diciendo esto. No nos vamos de Cambiemos, pero sí creemos que requiere una reformulación. ¿Se anima a pensar en un nuevo nombre en cambio de Cambiemos? Eso será materia de los publicistas, que han tenido mucho poder en estos 3 años y pico, y y no se ha privilegiado los cambios culturales, y lo hemos conversado mucho con el presidente Macri. No lo hacen los publicistas, los cambios culturales lo hace la acción política y la articulación política. ¿Por ser malvado? ¿Está diciendo más Frigerio, menos Durán Barba? Pero de luego. ¿Hay alguna chance, de 0 a 10 usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. ¿Por qué no competir en un frente mucho más amplio el presidente Macri con otras figuras? El punto no es
sumarse a Cambiemos, sino es armar una nueva coalición donde todas esas figuras participen y si tienen ambiciones por el cargo de presidente, pues que compitan. No necesariamente el presidente tiene que ser Macri, es la frase más fuerte del día. ¿Qué estará pensando Macri en estos momentos? Carrió dice que le da asco, Cornejo no necesariamente es el candidato. Y la realidad le dice, basta de mentiras, basta de manejar a la justicia, basta de gobernar solamente para los más ricos.